Jovencitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, hoy día vamos a hablar sobre riesgos en la adolescencia, ¿ya? Vamos a ver algunos problemas que enfrentan o que pudieran enfrentar los adolescentes, porque cuando hablamos de estos problemas no es que todos vayan a aparecerlos, ¿cierto? Hay algunos que seguramente cumplirán uno, dos o tres, o algunos cuatro, algunos de repente ninguno, pero son algunos de los problemas que van a, o sea, que pudieran o que pueden enfrentar los adolescentes en algún momento o alguna etapa de la vida, ¿ya? Como primer punto tenemos acá la discusión con los padres. Es algo común, se podría decir, que en toda familia ocurre, ¿cierto? En toda familia siempre hay puntos de vista diferentes entre padres e hijos y por lo tanto se va a generar algún tipo también de conflicto. Y ese conflicto se genera en una discusión y si no se logra controlar puede llegar a más. Pero para eso está, para que se controle, no es para que avance, ¿cierto? Bien, como dice acá, dice que es el primero de los problemas, el más común, y siempre piensan, algunos de los adolescentes, ¿verdad? Siempre piensan que los padres están en contra de ellos cuando realmente no es así. O sea, en la mente de los jóvenes se les viene la idea de que porque pelean o discuten, están en contra de los adolescentes, es por eso que empiezan a generar ideas que no están acordes con la realidad, sino más que todo con la fantasía o algún momento de repente discordancia con los papás y algunos crecen con esa idea, ¿cierto? Crecen y pareciera que viven con esa idea de que los papás no estaban de acuerdo con ellos o que no estaban o que estaban en contra de ellos cuando en realidad no era así, no era así, ¿cierto? Entonces hay que saber diferenciar esto de las discusiones, no hay que tomarnos al pie de la letra de forma literal y decir que esto es por mi culpa o es en contra mía, sino que hay que ver siempre los motivos, las razones y darnos cuenta que esto no siempre va a ser así y que los problemas siempre van a haber, ¿ya? La presión de los padres es el segundo punto. Bueno, estos suelen controlar y presionar a sus hijos. ¿En qué? En ser los mejores, pues. O sea, presionan en que los hijos sean los mejores, pero muchas veces la presión llega a asfixiar a los jóvenes. Por lo tanto, también necesitamos aquí un equilibrio, tener en cuenta las ideas e intereses de la persona, tanto del papá como del hijo, ¿cierto? Entonces tenemos que llegar acá a un momento de conciliación y un momento de equilibrio y no sobrepasar las barreras de la sobrepresión y tampoco un desinterés de parte de los padres hacia los hijos y los hijos viceversa. ¿Ya? Entonces la presión puede llegar a ser un problema, pero si es que es moderadamente, no, porque siempre tiene que haber un tipo o algún grado de presión para que los hijos puedan por lo menos un poco tomar más empeño o esmerarse en algo de lo que de repente los papás quieren que sea lo mejor para ellos. Bueno, ¿ya? Hay que ver eso también. No hay que tomarlo a la ligera. Otro punto sería la obsesión con el cuerpo. Es algo que está muy de moda hoy en día. Uno de los temas de gran importancia es la anorexia y la bulimia. Pues, como seguramente ustedes han estudiado, anorexia viene a ser un excesivo control del cuerpo en no aumentar más que todo de peso, ¿cierto? Y así recurren a todo tipo de mecanismos para poder permanecer, entre comillas, con una dieta extremadamente delgada. Entonces se prohíben de comer en algunas veces y se vuelven muy minuciosas en cuanto a calorías y todo eso, y llegamos a un exceso y donde las los nutrientes ya no son los adecuados. Por lo tanto, esto acarrea un grave problema más que todo de la parte mental en cuanto a la obsesión del cuerpo, ¿ya? Y la bulimia es similar. En este caso, en la bulimia sí
comen en momentos, pero también se prohíben de comer por momentos o por horas extendidas, pero llega un momento que llegan a comer mucho o bastante y recurren a los famosos atracones o vómitos para poder expulsar todo aquello que le pudiera hacer aumentar de peso, ¿cierto? Entonces, en este caso, en la bulimia no se prohíben de comer, pero en la anorexia sí se prohíben en comer y son muy minuciosos en cuanto a o los contenidos de los nutrientes. En cambio, en la bulimia sí recurren, comen en algunas veces en exceso, pero por el miedo a aumentar de peso recurren a los famosos atracones. Entonces hay que diferenciar esto, ¿ya? Otro punto es que afectan tanto a chicas como a chicos. Claro, o sea, no solamente es a mujeres, sino que también están afectando a los chicos, varoncitos. Cada vez más común es la moda junto a la necesidad de ser aceptados. Eso es muy importante. La moda, ¿verdad? Y la necesidad, pues, ¿no? De ser aceptados en el grupo. Y es por eso que recurren pues, a estos excesos que muchas veces se descontrolan y caemos en algunas enfermedades. Bueno, también acá está la baja autoestima que deteriora la imagen corporal que tenemos. Ya se deteriora la imagen corporal, empiezan a ya no tener una autoestima hacia sí mismo. Entonces, jóvenes, hay que tener en cuenta esto en cuanto a la obsesión del cuerpo. Si bien es cierto que hay que cuidarnos y cuidarse, pero no llegar a una obsesión para que esto no caiga también o que no ocasione algunas enfermedades más adelante. ¿Ya? Otro punto importante, otro problema importante es la adicción o la famosa adicción al Internet, donde ya los jóvenes se vuelven ya ensimismados en un mundo en el cual prácticamente ya se convierte como parte de él y donde en algunas veces es difícil salir y se pierden como una droga fácilmente, ¿no? Como una droga o como algún tipo de consumo de droga. Entonces la adicción al Internet es también muy peligrosísima, a pesar de que es muy importantísima también en estos días porque nos permite aprender, a descubrir y a averiguar e investigar, pero también nos permite que los jóvenes muchas veces seamos muy, pero muy dependientes del aparato o de la computadora o del teléfono, ¿cierto? Entonces, cuando estos elementos interrumpen nuestra vida, nuestras labores diarias, entonces estamos hablando ya de una adicción porque estamos siendo controlados por X aparatos. En cambio, cuando yo controlo los ordenadores o celulares, quiere decir todavía que tengo el control y por lo tanto, si en algunas veces me excedo, pero por lo menos tengo el control y no descuido. Acá está la parte importante, no descuido lo que yo tengo que hacer. Cuando nosotros descuidamos nuestras labores, como les dije, entonces estamos hablando ya de un exceso y llegando a una adicción, jóvenes. Entonces hay que tener en cuenta esto. Siempre me han preguntado, profesor, ¿y cómo sé que soy adicto a algún elemento o que estoy sumergido o enfrascado o que me está consumiendo? Entonces la única pregunta que te tienes que hacer es, ¿esos elementos interrumpen tu labor diaria? ¿Interrumpen? ¿Sientes que te controla? Entonces, cuando tú te hagas esa pregunta y digas, sí, me interrumpen y me controlan, entonces estamos hablando de una adicción y que necesariamente tienes que pedir ayuda si realmente quieres salir de eso. Pero si no quieres salir, entonces para ti todo está bien y no vas a recurrir a ningún tipo, por lo menos de consejo o ayuda que te pueda hacer pensar de otro modo. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado en esto de las adicciones que hoy en día se ha vuelto muy de moda por este mismo momento que estamos haciendo clases por internet. Estoy seguramente la mayoría tiene su computadora, su celular y por lo tanto estamos aprendiendo, sí, pero después puede ser que nos volvamos dependientes y más allá de que estemos leyendo o viendo, también podamos estar ya, como quien dice,
controlados extremadamente por estos aparatos. Y no debe ser así. Hay que tener siempre un control adecuado y saber cuándo descansar y cuándo usarlos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿qué más sigue? Otro punto es la ociosidad, algo que también cae mucho en estos tiempos, ¿cierto? O sea, la ociosidad viene a ser para muchos un sentido o un hecho, el de no hacer absolutamente pues nada. Pero eso no debe de ser así. En muchos casos, los adolescentes de hoy se observa la falta, dice, de sentido en la manera de entender y vivir el tiempo libre. O sea, no hemos cosechado o no hemos elaborado una conciencia del tiempo libre, no le hemos hallado el sentido y simplemente lo hemos visto a la sociedad como el hecho de no hacer absolutamente nada, pero esto no es así. Más que todo es un cambio de actividad. Cuando nosotros asumimos esto con conciencia del tiempo libre que tenemos, entre comillas, el ocio, entonces si realmente tienes un sentido, o sea, una conciencia de esto, dirás, ¿no? Entonces, si hacía tal cosa, entonces ahora que tengo tiempo voy a realizar tales tareas o tales labores o algo que me ha gustado hacer siempre. Por lo tanto, estamos aprovechando el tiempo libre y la ociosidad se convierte en un momento de ocio y recreación, más que una ociosidad de no hacer absolutamente nada, que es lo que no le va a dar sentido a la vida y va a ser más aburrida y más improductiva y más estresante. Por lo tanto, si tú lo hallas un sentido, tú dices lo que vas a hacer y cómo vas a resolver ese momento libre, con plena conciencia, de repente esa actividad te va a hacer sentir mucho mejor, te va a recrear, te va a fortalecer. Por lo tanto, has invertido ese tiempo libre en una cosa muy productiva. ¿Ya? Hay que ver entonces eso de la ociosidad y no confundir con un tiempo o con un momento de no hacer absolutamente nada, sino al contrario, es un momento más que todo de cambiar de actividad para poder recrear de la semana lo que hemos hecho. ¿Ya? No hay que confundir entonces ocio con ociosidad, jóvenes. Otro punto importante es la baja autoestima que va a generarse en la adolescencia. Es otro problema por el cual caemos muchas veces. La comparación del grupo, los amiguitos, empieza a distorsionar la mente de los jovencitos y esto se agudiza en los primeros años de la adolescencia, pero luego va a mejorar o sea, va a mejorar, pues, ¿no? Eso de la autoestima durante los años medios que tengamos. O sea, si estoy entre los 12, 13, entonces a los 14, 15, seguramente esto ya tiene que ir mejorando y ya no podemos estar pues, viviendo a merced de lo que, o compararme con los demás y tener una baja autoestima de nosotros, ¿cierto? Entonces, a medida que vamos creciendo, a medida que va pasando el tiempo, las nuevas identidades se van a fortalecer y se van a enfocar ya en un sentido, en una dirección al cual o a la cual tú quieres llegar, ¿ya? Entonces, eso de la baja autoestima se va a dar más que todo por la comparación del grupo, jóvenes, ¿ya? En los primeros años de la adolescencia. ¿Cuáles son los primeros años de la adolescencia? Son pues los 11, 12, 13 años. Ahí, ¿no? En ese momento, precisamente porque hemos cambiado de una etapa a otra, entonces nos damos cuenta que ya no somos iguales, somos diferentes, por lo tanto también tenemos que mejorar en ese aspecto, más que todo se basan en la parte física, ¿cierto? Más que todo en la parte física. Si yo no tengo la parte física adecuada del grupo, como el grupo quiere que yo sea, entonces empieza a deteriorar la imagen o la autoestima de la persona. Por lo tanto, tenemos que enfrentar esto de una manera muy, muy importante con ayuda de los papás, si necesariamente los jóvenes o ustedes lo necesitan, pero si ustedes lo saben sobrellevar, entonces fácilmente también se lo va a hacer salir. Pero en algunos casos ni siquiera les va a pasar esto, ¿cierto? Como les dije, esto ocurre en algunos, pero en algunos ni siquiera se les va a pasar. Pero si por A o B te ocurriese, entonces ahí tenemos la solución, ¿no? Recurrir a ayuda, recurrir a los papás y fortalecer más que todo la identidad que tú tienes en ese momento. Cuando tú fortaleces esa identidad, te enfocas en una dirección, tu autoestima también inmediatamente se fortalece y surge, ¿ya? Pero mientras no haya esas cositas de fortalecer y enfocarte en algo, entonces tu autoestima va a ir decayendo cada vez más. Otro problema que se presenta es la
famosa depresión, pues, ¿no? La depresión. La depresión está prácticamente en todos, desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Las personas con cambios en el comportamiento o humor pueden estar sufriendo de depresión, jóvenes. O sea, un cambio en el comportamiento, en el sentido del humor. Ustedes notan eso, un cambio drástico, entonces estamos hablando de una posible depresión, porque nos damos cuenta que ya ha perdido el sentido de la alegría, ha perdido algunos tipos de comportamiento o un cambio de comportamiento, de conducta, por lo tanto estamos hablando de una posible depresión, que puede llevar a qué cosa? A problemas en el colegio y en la casa. Imagínense una persona con depresión, todo lo ve negro, todo lo ve acabado, que ya no hay solución, entonces en el colegio, ¿para qué? Ya no estudio, entonces hay un problema. Y en la casa también eso, ¿no? El consumo de drogas y alcohol. ¿Por qué? Porque ya no hay sentido a la vida, entonces nos sumergimos o se sumergen a las drogas y el alcohol. Y en la adicción del internet, pues ¿no? Ya no hay sentido, desórdenes alimenticios, caemos en la famosa anorexia o bulimia, si vamos a estar así, en las autolesiones, y lesionarnos, comportamientos violentos, peligrosos y finalmente algunos casos llegan al suicidio. Ya, jóvenes, entonces hay que tener en cuenta esto. Algunos síntomas, estaría bien que ustedes aprendan estos síntomas, ¿ya? Estaría bien, estos de los síntomas es muy, pero muy importante, les va a servir a ustedes para que también puedan detectar algunos casos y puedan también ayudar o derivar a alguien para que la persona no pueda o no caiga en esto de la depresión. Uno de los síntomas, ustedes se van a dar cuenta, es la tristeza sobreabrumadora o abrumadora que pueda ocurrir en la persona. Una tristeza muy, pero muy extensa en el tiempo es indudablemente un síntoma prioritario de la depresión. Desesperación, el otro punto, estamos ansiosos, desesperados por lo que va a pasar, por lo que va a venir. Las culpas, nos culpamos de todo, es por mi culpa ocurre tal cosa, por mi culpa ocurrió tal desgracia, entonces nos autoculpamos de todo. Y esta culpa no es que haya nacido desde que éramos niños y que ya sea un estilo de la persona que se culpabiliza, ¿no? Esto ocurre precisamente cuando uno observa ese cambio de conducta o de comportamiento como vimos anteriormente. O sea, el cambio de conducta precisamente, su conducta es autoculparse, autolesionarse, por lo tanto estamos hablando que eso surgió en un momento en el cual no era lo normal, pues no lo normal. Empieza la desesperanza, ya no hay sentido de la vida, la inquietud, falta de valor, dificultades para concentrarse, por eso los problemas en el colegio, la agitación y la falta de entusiasmo, jóvenes. Ya no hay los intereses por el cual seguramente antes disfrutaba, ha perdido todos los intereses, lo entusiasta que era se perdió por la desesperanza, por la tristeza, por la inquietud, por todo eso. Entonces, jóvenes, estaría bien que ustedes aprendan estos síntomas para que por lo menos puedan detectar en los demás o en sí mismos también. Si ustedes se autoanalizan, se autoobservan, hacen un estudio de ustedes mismos y si tienen alguno de estos síntomas o puede padecer de algún tipo de o inicio de depresión o intermedio de depresión o una depresión muy ya compleja, entonces, o crónica, hay que ver entonces esas cositas, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, hasta aquí llegamos el tema de hoy día. Ya la próxima clase empezaremos con otro nuevo tema. Bien, jóvenes, nos vemos, que lo vaya bien.